Bienvenidos también todos los que nos están viendo en transmisión en vivo a través de Facebook. En otros lugares, aunque ustedes no lo crean, hay personas en Querétaro, en Panamá, en otros lugares siguiendo la predicación, así que es una alegría también darles la bienvenida a través de nuestros canales de comunicación. ¿Cómo estamos, iglesia? Sí, bien, contentos, listos para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Sí, estamos estudiando una serie que se llama Una Fe Real. Y hoy vamos a estudiar acerca de que la fe real es un proceso. ¿Sí? Ese es el tema de hoy. La fe real es un proceso. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en una empresa donde se requiere un proceso de certificación? ¿Sí? Las empresas de calidad, ISO 9000, las empresas de recursos humanos, las empresas de tecnología como Microsoft, pide y solicita a sus partners o a sus canales o socios de negocios que lleven a cabo un proceso de certificación. Esto es que lleven ciertos cursos, ciertas materias, paguen, tomen tiempo para tomarlos y después evaluar sus conocimientos para poder obtener un certificado que les califica como una empresa capacitada. Después de ese proceso, pues ya quiero compartir contigo que la vida donde Dios quiere probar nuestro carácter, donde Dios quiere llevar a otro nivel nuestra vida, y al igual que los procesos de certificación, Dios nos pone circunstancias, nos pone pruebas para ver cómo está nuestra fe, para ver cómo estamos creyéndole a Dios y cómo podemos ir al siguiente nivel. ¿Quieres ir a otro nivel? Pregunto, ¿quieres ir a otro nivel? Sí, entonces tienes que pasar por algunas pruebas. Tienes que prepararte, tienes que tener tu corazón listo para permitirle a Dios obrar. La Biblia en Mateo capítulo 9, 29 dice: conforme a tu fe sea hecho, ¿sí? Conforme a la medida de tu fe, conforme a la fe que tú tengas, se te será concedido y se te será hecho. Y Dios quiere llevarnos a otro nivel de fe. Amén. Eso es lo que hemos estado compartiendo. ¿Y por qué no oramos a Dios para que Dios hable a nuestro corazón y le pidamos a Dios como los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe, queremos ir a otro nivel de fe? Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y oras conmigo? Padre celestial, te damos gracias, Dios, porque te pertenecemos a ti, Señor. Es un privilegio ser tus hijos y es un gozo y una alegría, Señor, que tú quieras vernos a cada uno de nosotros, Señor, confiando cada vez más en ti. Padre, aumenta nuestra fe. Padre, en este mismo momento, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo venga a hablar a nuestro corazón, Señor, y aumente nuestra medida de fe, Señor, que podamos confiar en esos procesos que estamos atravesando en esta temporada, Señor, pero también que prepares nuestros corazones para las temporadas que siguen. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos hoy, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, iglesia. Sí. La fe entonces es un proceso, a veces lógico, a veces ilógico, ¿sí? Y a veces tenemos que tomarnos de la palabra de Dios, siempre tenemos que tomarnos de la palabra de Dios indudablemente, pero hay cosas que nos resultan más fáciles de entender lógicamente y otras que no nos resultan tan fáciles de comprender, ¿sí? Y de ahí que Dios está continuamente trabajando en nosotros para empujarnos a creerle a Dios, ¿sí? Dios está más interesado en que le creas a Dios a que tus sueños se vean cumplidos. Adiós. ¿Aló? ¿Me escuchaste? Dios está más interesado en el proceso de lo que tú haces, de creerle a Dios y de tomarte del Señor a que se cumplan tus sueños de inmediato. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a un lugar especial que Dios ha preparado para nosotros que se llama cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Sí? Bueno, la vida se trata de un proceso donde Dios nos prepara para ir al cielo. Y la vida se trata de un proceso donde Dios nos lleva de perfección en perfección. Dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a un varón sin mancha y sin arruga, ¿sí? Como Jesús. Y Dios emplea entonces procesos en nuestra vida para probar nuestro corazón,
para ver dónde está nuestra fe, ¿sí? Necesitamos fe para los momentos inmediatos y cotidianos y necesitamos también fe para terminar procesos y verlos terminados en nuestra vida. Es lógico cuestionar a Dios, pero es ilógico pensar que Dios no cumplirá sus promesas en mí. Fíjate que es una locura no creer en Dios. Es una locura no confiar en Dios, cuando lo único seguro que existe es Dios y su palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es ilógico no confiar en Dios. Es ilógico no poner en Él nuestra confianza, porque la Biblia dice que esta tierra será hecha nueva, la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Lo único seguro que hay es su palabra. Lo único seguro que hay es Jesús, porque todo este mundo será conmovido. Dios es lo único seguro que tenemos. Así que es ilógico no pensar que Dios va a bendecir mi vida. Es ilógico pensar que Dios no va a cumplir sus promesas en mi vida. Eso no significa que Dios está obligado a hacer mi voluntad. Porque hay muchos procesos que iniciamos en nuestra vida que no vemos completados. Porque no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Dios no puede bendecir mis peticiones, mis oraciones, que no están enfocadas en agradar a Dios. Dios no está obligado a escuchar mis peticiones cuando no buscan la gloria de Dios. Pero sí podemos confiar, ¿sí?, en su voluntad. Y cuando estamos orando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, entonces Dios sí está comprometido a llevar a cabo sus palabras en mi vida, ¿sí? Cuando hablamos de procesos, hablamos de las cosas que tenemos en nuestro diario vivir, ¿sí? Si bien es cierto que se requiere fe para casarse, se requiere más fe para mantener el matrimonio, ¿sí o no? ¿Sí? El matrimonio es un proceso que inicia cuando vas al altar, pero se requiere más fe cuando empiezas ese matrimonio, ¿sí? Puedes desear tener hijos y el mismo embarazo es un proceso de dar vida. El embarazo es un proceso y en ese proceso hay dolor, hay malestares, pero después de ese proceso hay luz, hay vida, ¿sí o no? Y todas las mujeres se ponen felices y los papás más, pues porque ellos no sufrieron, ¿verdad? La pobre mujer ahí está pare y pare y el hombre, wow, sí, va a ser niño, va a ser niña. Pero se requiere más fe después para el proceso de la crianza, para el proceso de sacarlos adelante, para el proceso de confiar en Dios, de que Dios me va a dar lo necesario para poderlos educar, para poderlos formar. Si tú te das cuenta, entonces la vida está llena de procesos, ¿sí? El problema es que muchos de nosotros nos desesperamos y abortamos procesos, rompemos procesos, ¿sí? Y no le permitimos a Dios obrar. ¿Aló? Y entonces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no escucha mis oraciones, es que Dios no tiene cuidado de mí, y le echamos la culpa a Dios. Cuando nosotros somos los que en el medio del proceso hemos desconfiado y dudamos de que finalmente eso termine bien. Un matrimonio, un asunto de negocios, una empresa que empiezas, ¿sí? ¿Cuántos empresarios abortan los procesos? ¿Por qué? Porque quieren ver resultados inmediatos, pero no se dan cuenta que eso es, el llevar a cabo un negocio nuevo hacia adelante se requiere de sacrificio, de entrega, de diligencia, de trabajo, de confiar en Dios y ver la luz al final del camino, ¿sí? Queremos ver la luz sin haber atravesado el proceso. Y ahí es donde muchos de nosotros nos frustramos, nos llenamos de desesperación, porque no hemos entendido que la fe real es un proceso. ¿Hasta ahí vamos bien, iglesia? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Dios quiere que puedas confiar en Él y poner toda tu confianza en el que hizo los cielos y la tierra, que te conoce perfectamente.
Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. ¿Sí? Es ilógico no creerle a Dios cuando lo único que seguro que existe es Él y es su palabra. Así que yo quiero invitarte a que vayas a otro nivel, ¿sí? Y seas acompañado por Dios en el proceso y no abortes los procesos, no te desesperes, ¿sí? Deja trabajar a Dios, deja que Dios obre en las circunstancias, deja que Dios obre en las dificultades, deja que Dios obre en tu vida y en la vida de tus hijos, mientras Dios en el proceso, en esa cadena, sí, de eventos donde Dios tiene cuidado. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Él es el tejedor de vidas. Él hace que las circunstancias se den de una manera sobrenatural, ¿sí? Así que puedes confiar que el que lo conoce todo ha preparado la salida, ha preparado las personas, ha preparado las circunstancias para que finalmente, al final del camino, ese proceso sea un proceso exitoso. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Vamos a ver cómo Dios es su forma de trabajar a través de la Biblia. Uno de los problemas de nuestras generaciones actuales, los millennials y las nuevas generaciones, es que no están muy de acuerdo con esto, ¿sí? Las nuevas generaciones no están dispuestos a sacrificios, ¿sí? Quieren resultados inmediatos, no quieren pagar el precio, ¿sí? Hoy las áreas de recursos humanos y las empresas están en problemas con las personas de esta generación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen espíritu de sacrificio, no entienden los procesos, ¿sí o no, Mari? Y entonces son personas que quieren resultados inmediatos, no están dispuestas a aprender, no hacen nada si no hay motivación de por medio, no quieren involucrarse, esperan recompensa inmediata y ser reconocidos por lo que hacen, ¿sí? Y entonces las organizaciones y las iglesias y todo el mundo tiene que hacer muchas cosas para captar la atención de las nuevas generaciones. Pero Dios tiene una forma de obrar, ¿sí? Y Dios no va a cambiar sus formas. Y Dios obra a través de procesos. Dile al que está a tu lado, Dios obra y trabaja a través de procesos, ¿sí? A través de procesos. Y en esos procesos Dios va a probar tu corazón y Dios va a ver lo que hay en tu corazón. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres de Dios. No hay ni un hombre en la Biblia que no haya atravesado por procesos y ser un hombre usado por Dios. Si quieres ser una mujer usada por Dios, si quieres ser un hombre usado por Dios, tienes que entender que vas a pasar procesos en tu vida, vas a pasar pruebas, dificultades. Dios va a poner a prueba tu carácter, tu fidelidad y tu fe. Amén. Dios lo va a hacer porque esa es su manera, así Dios trabaja, ¿sí? Porque finalmente lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, un ser espiritual, un hombre espiritual, una mujer espiritual, para llevárselo al cielo, ¿sí? Y todo esto es temporal y se quedará. Indudablemente que Dios quiere darnos bendición en esta tierra, pero eso está en la misma capacidad que tú le crees a Dios. Para el que cree, todo le es posible, ¿sí? Si tú confías en Dios, si tú le crees a Dios, entonces Dios va a cumplir muchos anhelos de tu corazón, muchos planes de Dios en tu vida. Quiero que veamos la vida de varios hombres de la Biblia. Uno de ellos es David. Después de que Saúl fue desechado y Samuel lloraba por Saúl, Dios le dice a Samuel, no llores más por Saúl porque yo lo he desechado como rey. Porque yo he escogido a un hombre que es conforme al corazón de Dios. Y la Biblia nos relata entonces cómo el rey David, como ese joven que cuidaba ovejas, ¿sí? Que era fiel en lo poco. Un día el profeta Samuel va a la casa de Elí y Dios le dice, ve a ese lugar porque de ahí me voy a levantar a mi ungido, al que va a ser el próximo rey de Israel.
La Biblia dice que Samuel llegó y no estaba ahí David y dijo, Dios, no es ninguno de estos, falta alguno, y trajeron a David. Y sin tanta ceremonia, sin ser un lugar lujoso, lleno de gente, sin ser un auditorio, sino en el lugar de la intimidad de un hogar, de una casa, en compañía de sus hermanos, David fue coronado, fue ungido como rey. Y ahí empieza la vida de David, ¿sí? Un hombre que Dios había puesto sus ojos aún desde antes de nacer. Dios conocía a David, porque Dios lo sabe todo. Dios sabía lo que había en el corazón de David, porque Él sabe todas las cosas, amén. Dios es eterno, Dios desde el principio de la creación ve todo lo que ha pasado a lo largo de la historia. ¿Puedes creer eso? Pues tú no lo entendemos, pero sí lo puede hacer Dios, porque Dios es eterno. Pero las cosas no fueron fáciles para David. David tuvo que enfrentar un proceso en su vida. Pasaron 15 años, repita conmigo, 15 años, para que David fuera reconocido como rey y ocupara el trono. No solamente eso, sino que pasaron otros 7 años más para que pudiera tomar el trono de Israel, ¿sí? Y eso lo encontramos en un resumen muy breve, en 2 Samuel 5, del 1 al 5. David ya había sido reconocido como rey en Judá. Saúl y sus enemigos habían muerto. La Biblia dice que durante esos 15 años David fue perseguido. David sufrió de intento de homicidio muchas veces. Tuvo hambre, fue desterrado, vagando por todos lados, junto con sus hermanos y sus padres, huyendo de un hombre que le quería quitar la vida, Saúl, ¿sí? 15 años en los cuales David no apresuró el proceso, ¿sí? 15 años que David esperó que fuera Dios el que lo colocara en el lugar que Dios había dicho. ¿Sabes que la primera tendencia que tenemos nosotros los humanos para que los planes de Dios se cumplan es ayudarle a Dios? Amén. ¿Qué pasaría si el presidente de la organización dijera que tú serías el próximo director general? Y ahí está ahorita un director general y tú eres gerente. Estoy seguro que harías hasta lo imposible para, no sé, hablar mal del director. Hoy ya me escogió el dueño de la compañía y por qué yo sigo en este lugar y por qué no se me ha dado reconocimiento, etcétera. Pero la Biblia dice que David guardó su corazón, él no apresuró los tiempos, vivió el proceso creyéndole a Dios con fe que un día él ocuparía el trono de Israel, ¿sí? Y pasaron 15 años, ¿sí? 15 años en que se cumpliera esa palabra, y lo vemos entonces en 2 Samuel 5, del 1 al 5. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, le dijeron los israelitas: en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y le ungieron rey de Israel. Amén. A ver, ya se me acabó esta cosa. Dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. ¿Qué quiere decir? Que David no solamente esperó 15 años para ser reconocido por Judá, por la familia donde él descendía, sino pasaron otros 7 años más para ser reconocido por el resto de las tribus de Israel, de las 11 tribus de Israel, que pertenecían al gobierno de Israel. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios es un Dios de procesos, ¿sí? Dios así trabaja. Y lo más lamentable de nosotros es que
tenemos una fe para milagros, vivimos una fe de milagros, una fe de momentos, pero no hemos aprendido a tener una fe de procesos, ¿sí? Y es triste cuando tenemos una fe de momentos, porque así como recibimos las bendiciones de Dios, así también las podemos dejar ir, porque no entendemos que estamos en medio de un proceso. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Cuántos procesos en la vida de las personas por meter nuestra cuchara o por no tener confianza en Dios abortamos? ¿Sí? Abortamos. Y al decir abortar, ¿qué quiero decir? Que quizás estamos casados, ¿sí? Estamos viviendo en un matrimonio, pero estamos pasando problemas y no entendemos que el matrimonio es un proceso. Y entonces peleamos, luchamos, ¿por qué? Porque no se están haciendo las cosas conforme a como yo quiero, y entonces desechamos el pacto. Y eso nos sucede a nosotros en muchas áreas de la vida, ¿no? En los estudios, en las empresas, en el llamado, en la iglesia. Hay personas que quieren servir a Dios, pero al primer momento de las dificultades, al no haber dinero, al no haber recursos, al no haber respuesta quizás de la iglesia, dicen, no, esto no es para mí. No tienen la fe suficiente para terminar el proceso. Dios quiere llevarte a otro nivel, pero quiere que entiendas que se requiere tener fe durante el proceso y no abortar los procesos, dejar a Dios obrar. Veamos la vida de David. David no se desesperó, David esperó, ¿sí? David pudo esperar a pesar de que las circunstancias que venían contra él eran difíciles. Saúl lo intentaba matar, vivía siendo perseguido por Saúl. Todos sus amigos lo animaban, David, échatelo, mátalo, ¿para qué estás sufriendo más? Esa es la primera tendencia que tenemos cuando algo no funciona. Mata a tu enemigo, mata a la persona que está haciendo estorbo para que tus planes se cumplan, ¿sí? Pero David, dice la Biblia, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y no levantó su mano contra Saúl. Él esperó el tiempo. Es difícil esperar, sí, pero Dios está trabajando cosas en nuestro corazón. Dios preparó el corazón de este rey, ¿sí? Para que fuera un rey leal a Dios, para que fuera un rey que guiara a su pueblo, para que viviera en comunión con Dios. Amén. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, José el Señador. Ricardo la semana pasada habló acerca de José, ¿sí? ¿Te puedes imaginar la vida de un joven de 15 años siendo vendido por sus hermanos, ¿sí? Siendo el consentido de papá y mamá, y de repente encontrarse en otro país, con otro lenguaje, ¿sí? Con otro tipo de cultura, con otro tipo de comida? Ahora ya no siendo el hijo preferido de papá, sino siendo el esclavo, ¿sí? Y Dios le había hablado una promesa a José, que sería el mayor de entre sus hermanos. José tenía dos opciones: o se amargaba, ¿sí? O se enfurecía contra Dios y se enojaba y se deprimía, o le creía a Dios, ¿sí? Esas eran las únicas dos opciones que José tenía. Y esas son las dos opciones que nosotros tenemos cuando estamos en medio de un proceso. ¿Le creemos a Dios o le creemos a las circunstancias? José no permitió que las circunstancias definieran su futuro. José no permitió que las circunstancias que estaba viviendo en la casa de Potifar, en la cárcel, definieran su destino, ¿sí? Él confió en la palabra de Dios, ¿sí? Dijo, un día Dios va a cumplir lo que dijo acerca de mí, ser el mayor de entre mis hermanos, ¿sí? ¿Y qué sucede en la realidad? Que cuando no entendemos que la fe es un proceso, no entendemos a Dios y cómo Dios está obrando, y nos llenamos de amargura. Yo quiero invitarte el día de hoy a que tengamos esa misma actitud de José. Créele a Dios, porque al que cree, todo le es posible. Dice en Salmos capítulo 105 del 16 al 19, ahí encontramos un resumen de la vida de José, ¿sí? Y veamos cómo Dios preparó el escenario, las circunstancias
para que la vida de José se desenvolviera, y así lo hace en la vida de nosotros. Tenemos que confiar que así será. Dice, mandó hambre a la tierra de Canaán. ¿Quién mandó hambre? Dios. Dios preparó las circunstancias, como las sigue preparando el día de hoy. Entonces no tengas miedo, dice, Dios mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego Dios envió un hombre a Egipto delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, ¿sí? Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José, ¿sí? ¿Qué estaba sucediendo en el proceso? Dios estaba preparando a un líder de una nación. Dios estaba preparando el corazón de un hombre que iba después a proveer para sus hermanos, ¿sí? Y es a través del proceso que Dios pone las circunstancias para trabajar en nosotros. Dice el versículo 20, entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey, llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. ¡Wow! ¿Qué sucedió con José? José le creyó a Dios. Amén. No se amargó, esperó, confió. Y eso se llama fe en el proceso. Tener fe en el proceso, saber que Dios tiene cuidado de nosotros, saber que su palabra es segura, saber que Dios es el que promete y cumple, y confiar que Dios todo lo puede. Amén. ¿Puedes creer eso en esta mañana? Sí. Ahora, eso puede ser fácil decirlo, ¿sí? Yo sé que es fácil decirlo, pero cuando estás en medio de una circunstancia difícil, yo he pasado por momentos de mi vida muy complicados, muy difíciles, pero le he creído a Dios. Un día Dios me dijo en el año 2000, he aquí yo haré cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Yo era pastor de una iglesia en Monterrey, una iglesia grande, mucho más grande que esta. Éramos un equipo de pastores. Mi vida era perfecta, todo marchaba bien, pero Dios quería hacer algo nuevo. Dios estaba retando mi fe, ¿sí? Y después de orar durante más de un año y pedir consejo a varios ancianos de la iglesia, decidimos dejar Monterrey después de vivir 21 años, a venirnos a la nada, a venirnos a empezar algo nuevo, porque Dios decía, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad, en el libro de Isaías. Y Dios fue quitando nuestro corazón de la iglesia de Monterrey. Porque hace muchos años, hace más de 25 años, yo vine aquí a ministrar a una iglesia. Dios tenía un llamado sobre mi vida aquí en Torreón, pero yo no, en ese momento no estaba dispuesto. Yo tenía una empresa grande, me iba excelentemente bien, pero Dios me dijo, los planes míos se cumplen. Y Dios nos trajo de regreso. No sabíamos para qué, ¿sí? Pero poco a poco Dios empezó a trabajar en un proceso donde nos llevó a reencontrarnos con el propósito de Dios de empezar esta iglesia. Amén. Fue un proceso de carencias, fue un proceso difícil. Tuvimos que reiniciar de nuevo los negocios, reinventarnos, redefinirnos, buscar la sabiduría de Dios para saber qué nos íbamos a dedicar. Yo me dedicaba a la tecnología, a cosas de edificios inteligentes, de redes y todo ese rollo, pero ahora queríamos empezar algo generacional, algo que fuera práctico, sencillo, de uso común, y Dios nos empezó a abrir visión para lo que Dios quería para nuestra vida. Fue un camino de creerle a Dios. Allá teníamos seguridad, teníamos amigos, allá teníamos una posición, pero ahora enfrentábamos el proceso de algo que Dios nos daba una orden, ¿sí? Así como Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Y fue algo genial. Realmente veo la mano de Dios, veo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta, y que los planes de Dios se cumplen. Había un llamado sobre mi vida desde muy joven para pastorear una iglesia
y muchas cosas más, ¿sí? Pero yo quiero animarte hoy a que le creas a Dios, que no dejes que las circunstancias de hoy definan tu futuro, ¿sí? Sino que te puedas tomar de la palabra de Dios que es viva y es eficaz, amén, que no miente. Hoy quiero hablarte también de otro hombre que se llama Abraham, un hombre que fue fiel al proceso, un hombre que se mantuvo con fe hasta ver cumplidas las promesas de Dios en su vida. Y quiero que hablas Romanos 4, del 17 al 22. Encontramos ahí un genial resumen de la vida de este hombre, de este gigante de la fe. Sabes que cuando encontramos a Abraham en el libro de Hebreos y a todos los hombres que encontramos ahí en el libro de Hebreos, están ahí por una razón. No porque fueron hombres increíbles en la oración, o fueron grandes predicadores, o cumplieron la ley. Tenían algo en común los hombres que aparecen ahí en el Salón de la Fama de Hebreos 11. Y dice algo que a mí me llama tanto la atención. Y eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, personas que le crean a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, 2. Y este es el común denominador que encontramos en todos los hombres que están en esta galería, en este salón de la fama de la fe. Dice Hebreos 11:2, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía en común esta gente de antaño que impresionó a Dios de tal manera que Dios los levanta como un trofeo y les dicen, miren a estos hombres, su fe que fue grande en momentos difíciles, su fe que se levantó juntamente con ellos ante los momentos de dificultad, ¿sí? Dios los pone como ejemplo y uno de ellos es Abraham, el padre de la fe. Y quiero que leas conmigo este pasaje de Romanos 4, 17 al 22 y lo hagas tuyo. Y dice así, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Abraham, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham, ¿qué? Creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Amén. Dios crea cosas nuevas de la nada. Donde tú piensas que no hay vida, donde piensas que las posibilidades son nulas, donde piensas que los pronósticos son cero, la Biblia dice que Dios hace cosas nuevas de la nada, porque para Dios nada es imposible. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Abraham le creyó a Dios. Abraham abrazó la palabra de Dios. Abraham dijo, sí, Señor, no importa mis circunstancias actuales, mis limitaciones actuales, yo sé que los planes tuyos se cumplen contra todo pronóstico. ¿Sí? Dice la Biblia que Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó en el proceso. ¿Sí? Ahí está el proceso. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. 20 años, ¿sí? 20 años pasaron de que Dios le dio la promesa de que sería padre de multitudes, ¿sí? Y a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Como a través de su descendencia nace Jesús y a través de Jesús todas las naciones son bendecidas. Dios le dijo a Abraham que sería padre de una gran multitud y dice que teniendo 100 años y viendo su condición actual, porque estaba muy anciano, le creyó a Dios. Dice versículo 20, Abraham, léelo conmigo, Abraham siempre, fíjate bien, siempre,
siempre, siempre, siempre creyó la promesa de Dios. ¿Sin qué? Sin vacilar. No solamente siempre, sino sin dudar, sin tener duda alguna de que Dios había hablado y Dios lo iba a cumplir. Le creyó a Dios con todo su corazón. De hecho, dice, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba, ¿qué? Plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. ¡Wow! Sí. Abraham no dudó de las promesas de Dios. Abraham no permitió que las circunstancias de ser un hombre viejo, anciano, sin posibilidades, lo anularía para que la voluntad de Dios y las promesas de Dios se cumplieran en él. Él le creyó a Dios contra todo pronóstico. Y eso significa la actitud que debemos de tener durante los procesos. Mientras se llega a cabo el cumplimiento, la actitud que tú y yo debemos de tener es como la de Abraham. No dudar, ¿sí? Dice que él no se debilitó en la fe, sino se mantuvo creyendo, confiando, ¿sí? Amén. El gigante de la fe. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos creciendo en fe? ¿Estamos creciendo en creerle a Dios? ¿Estamos creciendo en confiar más allá de nuestros imposibles? ¿O estamos decidiendo que nuestro presente defina nuestro futuro? ¿Sí? ¿Qué es lo que define tu vida? ¿Tu presente o las promesas de Dios? ¿Sí? Yo quiero animarte hoy a que le creas a Dios, a que vayas a otro nivel de fe, ¿sí? A que declares en tu casa: Dios, gracias porque tú me has bendecido con tantas bendiciones, has bendecido mi familia, has bendecido mi matrimonio. Señor, yo voy a ver la luz, yo voy a ver a Cristo en mi familia, yo voy a ver, Señor, mis hijos sirviéndote, yo voy a ver sanidad en mi casa, yo voy a ver, Señor, la bendición de Dios en mis siguientes generaciones, y empezar a hablar proféticamente, bendiciendo a nuestras siguientes generaciones. El futuro de tus generaciones no tiene que ser igual que el tuyo. Amén. Puede ser mucho mejor. Puede ser mucho mejor en la medida que le crees a Dios. ¿Cuál es el proceso, el propósito de los procesos? Romanos 5, del 2 al 5. Inmediatamente después de que terminamos de leer Romanos 4, viene Romanos 5. Sí, obviamente. ¡Wow! ¡Qué revelación! Pero quiero que veas cómo finalmente Romanos 5 nos lleva a entender el propósito de los procesos, ¿sí? Y por qué estamos pasando por procesos. Y dice Romanos 5 del 2 al 5: debido a nuestra fe, debido a que soy hijo de Dios, debido a que le pertenezco a Dios, Dios está interesado en que crezca. Dios está interesado en que aprenda. Dios está interesado en formar carácter en mi vida, ¿sí? Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Número 1, estos procesos existen porque Dios nos ama y porque somos hijos de Dios, ¿sí? No le pasa a cualquier persona. Les pasan a las personas y no lo entienden, simplemente le llaman tragedia, le llaman circunstancias difíciles, le llaman no me ha ido bien, le llaman yo lo puedo resolver, no necesito a Dios, ¿sí? Mucha gente está amargada y está viviendo en tragedia. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios y no quiere nada con Dios. Entonces la Biblia dice que Dios los entrega a la vanidad de su corazón. Amén. Dice el versículo 3: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar
resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Número 2, debemos alegrarnos en las diferentes pruebas y dificultades y no quejarnos. Cuando estás pasando por un momento difícil, confía en que Dios, el tejedor de vidas, el constructor de procesos, está obrando, amén, y Él tiene cuidado de ti. Nada se escapa a las manos del Señor. Simplemente permítele a Dios obrar. Di: Dios, ven a esta circunstancia difícil, hazte presente en este momento y toma el control, ¿sí? Toma el control, ¿sí? Porque no lo entiendo, no sé cómo vino, pero yo creo que tú tienes cuidado de mí. Y nos alegramos, Señor, en que tú vengas a tomar el control. Número 3, son para desarrollar resistencia y carácter, ¿sí? Dice el número 5, y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿No acabará en qué? En desilusión. Terminará en algo bueno, ¿sí? Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Amén. Nos ayuda a colocar nuestra esperanza y confianza solo en Jesús. Sabes que los procesos te llevan a una sola cosa: te llevan a reconocer que necesitas a Dios. Que los psicólogos, que la ciencia, que todo lo demás se da por rendido ante la grandeza de nuestro Dios. Amén. Cuando le entregamos a Dios el control de nuestra vida y el control de sus procesos, volteamos hacia Dios y decimos: Dios, ayúdanos. ¿Sabes qué? La mejor decisión que tú puedes hacer cuando estás pasando por tiempos difíciles es decirle a Dios: Señor, aquí estoy, toma el control, haz lo que tú quieras. Yo confío, Señor, que al final del camino todo estará bien. Amén. Todas las cosas obran para bien, para los que te aman, ¿sí? Y eso nos ayuda también para prepararnos por la eternidad. Dios está finalmente preparando tu vida, preparando mi vida para llevarme con Él. Ese es el destino final del hombre. El hombre va a morir, tú vas a morir. No somos fatalistas, yo voy a morir. ¿Aló? Todos vamos a morir. La vida se trata de eso, vivir y también morir. La muerte es parte de la vida, pero es nuestro pasaporte al cielo, ¿sí? Es el momento donde cruzamos el umbral para ir a un lugar mejor, la presencia de Dios, donde no hay dolor, no hay llanto, no hay sufrimiento. Pero Dios quiere que aprendamos a experimentar a Dios desde ahora. Y esto nos prepara para ese momento donde le veremos a Él cara a cara, ¿sí? Donde ya no será a través de figuras, de interpretaciones, de pensamientos acerca de Dios, sino estaremos con Él por siempre, por la eternidad. Amén. No nos perdamos de vista eso, ¿sí? Este mundo se acaba, este mundo corre deprisa, este mundo va a galope tendido, ¿sí? Nosotros vamos a la presencia de Dios y Dios está preparando un pueblo que le alabe, un pueblo que le adore, un pueblo que le crea a Él, ¿sí? Que ponga sus ojos en Dios y su esperanza en aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén.